el doctor Wilber Medina. Doctor, ¿cómo está? Buenos días y bienvenido al Día con Willax. Claro que sí, muy buenos días, gracias por la invitación. Doctor, desde el Congreso de la República se está promoviendo una iniciativa, ¿no? Pretende la congresista Norma Yarrow solicitar o exigir al presidente del Parlamento, José Gerí, que se pueda ver un proyecto de ley que impide que a los ministros censurados vuelvan a integrar un gabinete. Tal es el caso de Juan José Santibáñez, que lo censuró el Congreso, lo sacó hasta donde entendíamos porque no había logrado establecer una estrategia contra el crimen organizado y por eso lo mandaron a su casa. Sin embargo, Dina Boluarte lo ha regresado y eso no ha caído muy bien en un sector del Parlamento. A ver, lo que pasa que Juan José Santibáñez es un ministro que habla fuerte y claro. Y eso es una cualidad que no tienen muchas personas y que de repente eso puede causar escozor en determinado grupo, sobre todo los caviares me refiero, que no quieren perder su hegemonía que han tenido a lo largo de los otros 25 años, porque la incrustación caviar en el aparato público empieza y viene con el señor Paniagua, hay que decirlo. Y han capturado instituciones como el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, el Poder Judicial. Y desde allí controlan y ejecutan una agenda que va contra el Estado, contra la democracia, porque ellos quieren mantener una hegemonía para tener una agenda que es destruir la democracia, destruir la familia. Esa es su política. Entonces, Juan José Santibáñez le es incómodo. Hicieron toda una campaña cuando estuve en el Ministerio del Interior y provocaron, hay que decirlo, es un dato objetivo, creo que 79, 80 votos en la censura. ¿Le parece correcto entonces que esté nuevamente el gabinete al frente del Ministerio de Justicia? Juan José Se lo pregunto, doctor, sí. Porque, claro, sí es verdad, lo allanaron 2 veces, en su momento eso fue muy criticado, ¿no? Incluso aquí lo hemos hecho. Eso desbasta la figura de un ministro provocado por este caballero colchado que finalmente está. Yo creo que Santibáñez tuvo una buena gestión en el Ministerio del Interior. Okay, para empezar, destituyó o lo empapeló con todas el respeto al debido proceso y desaforó al señor Colchado, que era un perverso en el sistema de la Policía Nacional. Permítame ir por partes separadas, ¿no, doctor? Yo le decía, sí, es verdad, en algún momento el propio Juan José Santibáñez fue 2 veces allanado, algo que se criticó mucho, se denominó como un exceso de parte del Ministerio Público, porque entre allanamiento y allanamiento no había pasado ni 15 días, algo que no era usual, digamos. Pero en este momento, Juan José Santibáñez tiene impedimento de salida del país, afronta investigaciones, ha dicho que no se va a presentar para realizar este peritaje de reconocimiento de voz en el proceso en el que aparece, ¿no?, como denunciado por el capitán Junior Izquierdo en unas conversaciones. Entonces, claro, eso uno dice, bueno, a ver, también con esas credenciales es la persona más idónea en este momento para asumir una cartera tan sensible como justicia y por otro lado encargarse de la reforma del sistema de justicia que él ha anunciado que va a ser uno de sus objetivos en estos primeros 100 días. Yo creo que sí, porque conoce el sector. Y el hecho de que él le hayan generado estas carpetas, vamos a empezar. La Constitución dice que presumimos que todos son inocentes, salvo que por condena debidamente impuesta por juez competente se declare lo contrario. Juan José Santibáñez es una persona inocente con unas investigaciones, para mí todas jaladas de los pelos, armados los muñecos por parte de este sector que controla todavía la Fiscalía. Entonces, eso no es un demérito para él. Por lo tanto, él perfectamente puede ejecutar porque él ha sido víctima del abuso, del control, del monopolio, de la hegemonía que tiene el sector caviar en la justicia. La señora presidenta también ha sido víctima y yo creo que si eso hacen con una presidenta, si eso hacen con un ministro, Perla, ¿qué puedes hacer contigo, conmigo y con cualquier ciudadano que nos escucha? Este sector que controla. Por eso yo estoy contento que este señor esté ahí y emprenda la reforma del sistema de justicia. Por ejemplo, la señora Delia Espinosa está al frente de la Fiscalía. ¿Cuántos procesos tiene? Ella, como yo lo he dicho en algún momento,
creo que ella misma ha tejido la soga con que le van a cortar el cuello, porque ha tenido desde el 15 de junio, cuando la Junta emitió una decisión y tomó una decisión soberana, constitucional, donde reponía a la señora Benavides, la señora a pulso ha tenido, se ha ganado sus procesos de suspensión, destitución y eventualmente la cárcel. ¿Sí cree, entonces doctor, es cuestión de tiempo. ¿Cree, doctor, que son víctimas efectivamente tanto la presidenta como claro. Juan José Santibáñez? Yo estoy convencido que son víctimas del sector caviar que controla la justicia, y desde ahí, instrumentalizando la fiscalía, persiguen a gente que cuestiona su agenda. Uno de ellos, el más visible en el gabinete en los últimos años, ha sido Juan José Santibáñez y la señora presidenta. Además, Juan José Santibáñez no está regresando al gobierno. Juan José Santibáñez nunca se fue del gobierno. Le encargaron, cuando lo censuran, le encargaron una oficina de monitoreo de políticas gubernamentales, me parece, y hasta donde sabemos nosotros, es una persona muy cercana a la presidenta, al presidente del Consejo de Ministros, siempre ha estado en Palacio, y por lo tanto lo que le están poniendo ahora es un fajín, y están visibilizando el rol que él cumple en el gabinete. Su gestión como ministro del Interior. Es verdad que un ministro no va a acabar con toda la delincuencia. No, eso está claro. Eso es. Pero se le critica mucho porque no mostró muy buenos resultados. No, pero por ejemplo, mira, no pudo ni comprar lo que la policía necesita. Hace una semana, me parece, estuvo aquí el congresista Surín denunciando algo muy grave, ¿no? Que en varias comisarías donde él había visitado, realizado visitas inopinadas, había encontrado, por ejemplo, chalecos vencidos de más de 20 años. La precariedad de los elementos de seguridad de la policía es caótico, y no es de este gobierno, desde mucho atrás. Pero, por ejemplo, reformó el sistema de pensiones de las policías. Eso es muy importante porque eleva los ingresos para los policías en actividad y también los cesados. Por lo tanto, eso es un estímulo para los miembros del orden. Luego también, ¿qué cosa planteó? Las reformas que había que hacer en el tema de los penales no se llegó a concluir porque estuvo muy poco tiempo, y ahora, como te repito, yo creo que está bien. No ha habido ministro en los últimos 5 años que apenas se ha nombrado, ha salido y ha dicho: esto es mi plan en los próximos 100 días. Y en los próximos 100 días ha dicho lo siguiente: va a sincerar el tema de las incomunicaciones en los penales, va a iniciar los expedientes, pues no lo va a construir él, obviamente, tiene 11 meses, o le queda poco más de 10 meses en todo caso, en el gobierno, los expedientes para construir penales. Va a defender la ley de la amnistía. Por Dios, esa ley es maravillosa para empoderar nuevamente a la policía, a la fuerza del orden. Y además va a impulsar el deseo de la presidenta, el mío y de muchos, que el Perú se retire de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, que a lo largo, en un balance de los últimos 30 años, lo único que ha traído es perjuicio para el Perú, que se le reconozca a los terroristas indemnizaciones y sentar en el banquillo a los militares y a la policía. Entonces, eso no lo podemos tolerar. Entonces, ¿considera usted, doctor, que es una buena estrategia de Dina Boluarte ponerlo en la cartera de justicia? Yo considero que está bien, porque así va a confrontar con ese sector que está desesperado en perder el último bastión. ¿Cuál era? La Fiscalía. Ya perdieron el Ministerio del Interior, porque ahí también estaban, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, Colchado es uno de ellos. Fíjate cómo penetran en el sector, incrustan a un tal Colchado. Según normativa, ningún policía, ningún oficial debe jefaturar y debe estar por más de 2 años en una entidad, en un órgano operativo. Colchado ha estado desde 2017. Doctor. Y no pasaba absolutamente nada, y ha hecho lo que ha hecho, puesto estas maldades que luego han sido subsanadas, ya sea por la Corte Suprema o por el Tribunal Constitucional. Antes de irnos, quería solo 2 preguntas breves. La primera, usted es abogado del presidente de la Junta Nacional de Justicia. Sí, soy abogado del doctor Gino Ríos. Se ha presentado una solicitud de vacancia por una denuncia de violencia familiar, violencia psicológica, y él va a tener que responder. Están pidiendo que salga del cargo. Sí, es un proceso que está establecido en la normatividad, se tiene que iniciar, se ha presentado, creo que hay varias solicitudes de varios congresistas,
y se han tenido que acumular y se ha iniciado el proceso. Este proceso tiene una dinámica, se inicia el proceso de vacancia, se le notifican los cargos al supuestamente vacado, no, al cuestionado, al funcionario, y él va a tener que responder. ¿Podría ser presidente de la Junta con una sentencia de este tipo? No, no hay sentencia. A ver, pero sí una denuncia. Sí, a ver, lo que hay es que estos son hechos ocurridos más o menos más de 20 años. 2011, ¿verdad? No, 2011 concluye el proceso, pero son hechos que venían desde 2005, 2007, de acuerdo, cuando la normatividad sobre el particular no preveía esta figura como un delito. Tanto es así que cuando él se presenta, como todo funcionario, para estos cargos tiene que presentar determinada tramitación, documentos. No lo dijo cuando se presentó, ¿verdad? Le dicen documentos de antecedentes penales. No tiene nunca en sus 65 años que ha tenido, el señor Gino Ríos ha tenido un antecedente penal. De acuerdo, porque nunca. En ese momento no era delito, pero sí existía la denuncia. Pero luego se ha criminalizado. ¿Y no hubiese sido correcto que él dijera, tengo una denuncia por violencia? Le preguntaron, tanto en la entrevista le pregunta el doctor, me parece Arévalo, y él responde con solvencia y explica a satisfacción en ese momento de los miembros de la comisión, tanto es así que lo llegan a nombrar, ¿no? En el número ¿nunca 1. ocultó esa información? Nunca lo ocultó Ríos Patio, porque no podía hacerlo. Pero entonces la Junta, claro, se ha criticado porque un poco. En el video de la entrevista que se le hace, le pregunta el señor, porque, a ver, no solamente con la comisión recibe información que da el postulante, sino aparte la propia comisión cursa los oficios correspondientes a Fiscalía, Poder Judicial, Policía, etcétera, para que le envíen data. Y todos han enviado diciendo que no hay absolutamente ningún cuestionamiento contra este señor. ¿Es idóneo entonces desde el punto de vista moral y ético que una persona que ha tenido una denuncia por violencia psicológica esté al frente como presidente de una institución tan importante como es la Junta, encargada de nombrar, destituir, precisamente aplicar medidas disciplinarias, a ver, doctor? Es que no tiene ningún cuestionamiento, porque lo que hubo es una, según entiendo, la señora, la ex esposa, ha considerado y que ha explicado de que por una mala asesoría legal en ese momento de estas diferencias entre dos personas que conformaban un matrimonio pero se separan, el señor Gino Ríos presenta una demanda, ella contesta. En esa contestación es que por mala asesoría expresó esta imputación, ¿no? que se puede ver ahora, tiempo después, como violencia, pero que ella ha dicho que no ha habido violencia y que además, incluso el señor Ríos Patio emite en la sentencia, él podía cuestionarlo, porque se sentía que no había incurrido en esta conducta, pero que dijo, para restablecer la relación con su ex esposa y con sus hijos, decidió dejarlo allí. Ya, pero ella lo denunció, dijo que le había mala asesoría, que le había maltratado. Por mala asesoría, tanto es así que los certificados psicológicos de ambos son personas normales. Yo le pregunto esto, doctor, porque claro, estamos en un país donde los índices de violencia son altísimos. Sí, claro. Entonces, claro, tener a un presidente de la Junta... O sea, ¿me está diciendo usted entonces que la señora se ha retractado? No, a ver, la señora lo que ha dicho es que por una mala asesoría, no se puede retratar un hecho, sino por una mala asesoría hace 20 años imputó esta conducta al señor Ríos Patio. O sea, ¿la violencia existió o no existió? Según la señora, por una mala asesoría, o sea, contó unos hechos y la abogada en ese momento distorsionó y formuló estos cargos. Tanto es así que incluso se ha hecho público que la ex esposa, el señor Ríos, una dama, le ha enviado una comunicación a su ex abogada indicándole y cuestionándole, y creo que va a ser objeto de proceso penal, de haber divulgado documentación reservada que compete a la intimidad de las personas. Eso se va a generar una denuncia, porque ningún abogado, por más abogado que tengas, tú tienes uno de tu cliente, si no pides autorización tú no puedes divulgarlo. ¿Cree usted entonces que van a conseguir los votos para vacarlo? Yo creo que sí, el señor Gino Ríos está tranquilo, es solvente. ¿Que sí lo van a vacar? No, no. Ah, okay.
vamos a persuadir a sus pares, que son los 6 señores allí, vamos a persistir en el sentido de que persuadirlos a que entiendan de que esto no fue una inconducta por parte del señor, que reúne las cualidades, la idoneidad moral para seguir en el cargo. Espero conseguirlo y el señor continuará en su cargo, ¿no? Doctor, pero ¿no le parece que violencia es violencia, aunque la ley no haya estado vigente en ese momento y, digamos, no se haya considerado como un delito? No, pero claro, a ver, pero no ha habido la violencia, como le digo, ha habido unos hechos de desavenencia de 2 personas que se le transmite a la abogada, la ex esposa del señor Gino Ríos, y ella enfoca mal el tema y por eso es que se plantea en ese sentido a la Administración de Justicia. Permítame pasar a otro tema, doctor. Tiene que ver con lo que ha denunciado el fiscal supremo Tomás Saladino Gálvez. Él dice que viene siendo víctima de un reglaje, que las imágenes y todo está en el despacho de la fiscal Delia Espinosa. Algo que de ser cierto sería gravísimo. ¿Qué opina usted? Gravísimo, que la descalifica absolutamente para seguir en el cargo a la señora Espinosa. ¿Cómo es posible que ella disponga un reglaje a su par y a una persona que incluso tiene más antigüedad en el cargo? Todos conocemos en el Ministerio Público que el señor Tomás Saladino Gálvez es el más competente de todos los que están allí. Entonces, hacer este seguimiento, hacer la filmación y luego, como anoche lo presentó Milagros Leiva, cuando le hace la conferencia y cuando le preguntan, no sé, habría que apuntarle al señor qué cosa pasaba en su cabecita. Por Dios, o sea, ella sabía, ella había firmado porque había llegado. Estos muñecos que arman, pues, las famosas denuncia ciudadana anónima. Eso, por Dios, eso no existe. Eso es para disfrazar un acto propio de la persona que va a investigar para generar esta imputación. Pero además, para hacer reglaje, me parece, se necesita orden Tienes que judicial. tener autorización. Claro, lo que pasa es que están aplicando la vieja técnica que finalmente se quedó allí, el cuello blancos. Al señor Inostroza y a muchos jueces supremos y fiscales supremos le interceptaron las líneas telefónicas bajo qué argumento, bajo qué patraña. ¿Sabe cuál? Dice que escuchaban, pero decían, este teléfono no sabemos de quién es NN. Y así se saltearon la autorización del Congreso para chuponear a altos dignatarios. Entonces, vamos a ver, el damero de este restaurante, ¿no? Es donde se le ha visto. Es un restaurante absoluto, es como reunirse en el hall del edificio principal de la Fiscalía, porque está al costadito de la Fiscalía, donde todos los abogados, todas las personas, operadores del derecho, vamos ahí. Es como también ir al Manhattan. Pero es correcto que el fiscal Tomás Saladino Gálvez se reúna con Luis Castillo Alba, porque Luis Castillo Alba es investigado por los cuellos blancos. Bueno, si el señor se reúne con él o no y tiene algún impedimento, si se confirma que tendrían ellos una orden de no tener reuniones, sí estaríamos ante una falta a esta norma, a estas exigencias procesales. Pero si no, el señor Castillo Alba finalmente es un investigado. Y el señor Tomás Saladino también entiendo que se le arman unas carpetas que no ha pasado por el Congreso incluso. Entonces yo no veo mayor extrañeza por ese lado. Lo que me preocupa es más cómo desde el Poder Fiscal persigan a un fiscal supremo. Eso es delito y espero, y ha dicho el doctor Tomás Saladino Gálvez, que va a formular la denuncia contra la fiscal de la Nación. Eso me parece denuncia perfecto. Sería una denuncia ante la misma subcomisión de acusaciones constitucionales y ante la propia Junta Nacional de Justicia, porque no puede ser pues que se hagan este tipo de reglajes. Fíjate, todo esto que hace, ¿qué mensaje nos da? El desprestigio absoluto de una entidad constitucional que persigue el delito. Si quien dirige genera delito, eso ya la descalifica para que esté al frente de la Fiscalía de la Ciudad. Claro, porque lo correcto sería, digamos, si hay dudas sobre la manera de proceder de un fiscal supremo, supongo yo, explíqueme se pide usted, las autorizaciones solicitar las autorizaciones judiciales para poder realizar este tipo de y luego lo que convierte más grave esto es que ella, cuando le preguntan sobre este hecho, que ya había pasado por su despacho, había firmado, porque le había encargado a una fiscal adjunta para que haga las pesquisas, le pregunta el periodista y dice, no sé de qué me están hablando, dónde lo dijo, no lo sé. Ella ya lo había leído, como bien lo ha documentado Milagros el día de ayer. Entonces, eso desmerece todas las cualidades para que esta persona, aparte, que no está capacitada intelectualmente para hacer. Delia Espinosa ha venido demostrando
digamos, se atrincheró en algún momento en la Fiscalía también, no quiso responder a Patricia Benavides. Cree que es su chacra. Eso, los funcionarios tienen que entender que son pasajeros en los cargos, las instituciones quedan, eso no es su chacra, no es su feudo. Entonces, eso le hace mal al sistema democrático. Ahora bien, permítame insistir, pero sí, de todas maneras, por más de que este restaurante sea público y todo el mundo pueda mirar desde afuera y tal, no es correcto, ¿no?, que un fiscal supremo esté reunido con este señor, más aún si probablemente estén inmersos en algún tipo de investigación, porque claro, para eso los fiscales supremos, creo yo, tienen también un horario, doctor, donde pueden recibir a ciertas personas dentro de la misma institución, como sucede con otros fiscales de otro rango, incluso con los jueces. Sí, ahora vamos, yo lo voy a tomar por este lado. José Luis Castillo Alba es un abogado intelectualmente uno de los mejores en materia penal. Tomás Saladino también, de repente se han reunido para conversar sobre algún tema afín académicamente, o sea, no hay que desmerecer, lo que pasa es que hay que combatir la teoría de la sospecha negativa en el Perú, siempre se piensa para mal, y eso nos hace mucho daño al sistema democrático, ¿no? Claro, ahora, tampoco quiero evadir, si ellos forman parte de una carpeta y estaban impedidos de reunirse, esa es otra cosa. Cosa que no me consta, pero si es así, sí habría una falta, ¿no? José Domingo Pérez, el Tribunal Constitucional lo ha citado para una audiencia el jueves de esta semana, ¿no? En 2 días, estamos martes, ¿verdad? Sí, estamos martes. En 2 días, para ver... Creo que es mañana. Mañana, ¿no? Hoy día. Me parece que es el día jueves. El jueves, correcto. Sí, lo ha citado. Lo ha citado, entonces él tendrá que asistir. Básicamente el contexto de esta audiencia, doctor, es para ver una solicitud que ha hecho Keiko Fujimori en el sentido de que los aportes de campaña en el momento en que se le imputaba como si fuera delito, no lo eran. A ver, todo esto cambia. Lo que pasa es que este delito de lavado de activos se agarra como un cajón desastre. Si no tiene nombre y apellido esa conducta, lavado de activos, ¿de acuerdo? Entonces eso hizo José Domingo Pérez indebidamente. Pero sin embargo a mí me sorprendió que el 2019, el 27 de agosto, el Congreso de la República crea un nuevo tipo penal que se llama financiamiento ilegal de los partidos políticos, ¿de acuerdo? Entonces el dinero ilícito que entra a los partidos políticos por encima del tope que pone la ley. Entonces, desde allí, ¿qué pasa? Esa conducta que se le imputa no solamente a Keiko, sino a otros partidos que han recibido aportes, para mí hasta ese momento eran simplemente, si quieres, tributarios por no haber pagado impuestos, faltas administrativas, pero no era lavado, porque el lavado es diferente, pues el lavado es que yo tengo el dinero, yo genero el dinero ilícito, se lo doy a Perla, Perla lo lava en el sistema y luego regresa a Wilber Medina. Ese es el lavado, por eso se llama lavar, blanquear dinero. En este caso no, son empresas que aportaban a un partido o a varios, entonces no era lavado, administrativo, tributario, lo que quieras. Se crea este tipo penal en agosto, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Debió hacer el fiscal, si fuera un fiscal competente, racional, mínimamente conocedor de las normas, es, señor juez, yo persecutor de delito, y como soy objetivo, y la conducta que la estaba forzando para que sea lavado, ahora le han creado un tipo especial donde si yo cotejo los requisitos de este tipo, calzan perfectamente. Entonces debió decirle, señor juez, adecuemos, ya que no sea lavado, sino adecuar a esto. No lo hizo, lo hicieron las partes. Yo lo escribí incluso un artículo sobre ese momento, y diciendo esto. Lo hicieron, presentaron excepciones. Lo rechazó el juez, lo rechazó la sala, lo rechazó, me parece, la Suprema. ¿Y qué dijeron? Que sea en el juicio oral, cuando los señores van a ser juzgados, ahí que se califique la tipicidad, que entra a ver si efectivamente esa conducta es o no. Entonces el debate quedó allí. ¿Qué hizo la defensa de la ciudad, Yuli Loza? Presentó un habeas corpus, porque considera que esa interpretación de llevarla, someterla a un proceso todo, sabiendo que ya tiene otro delito especial, esa conducta, se fue al Tribunal Constitucional vía un habeas corpus. Entonces el Tribunal Constitucional ya tuvo audiencia, ha escuchado a las partes, entonces el Tribunal ha dicho, acá hay un responsable, es el Ministerio Público, que es el que persigue el delito y el que tiene que tipificar la conducta. Pero además... Entonces, suspende y dice, antes de emitir una decisión,
que venga el señor fiscal para que explique acá. Nosotros vamos a decirle, señor fiscal, habiendo esta norma en el derecho penal, hay una norma máxima, ¿no? Incluso retroactivamente se aplican las normas cuando favorece al reo. O sea, calza perfectamente que la del 2019 debió ser investigada Keiko. Él no ha hecho. Entonces, lo van a llamar, porque ahí dicen en la resolución que venga el señor que es el persecutor del delito para que nos explique por qué ha continuado con esto. Doble sencillo. Van a declarar fundada el habeas corpus. Y no va a ir el señor Domingo Pérez. Porque no se va a presentar, creo yo, me puedo equivocar. Porque no se va a prestar al ridículo, porque eso va a ser televisado. Las preguntas elementales de derecho procesal que le van a preguntar los señores tribunos. ¿Él tiene la potestad de presentarse o no? Él ha sido llamado. Si no se presenta, igual se lleva a cabo la vista de la causa y se va a resolver. Luego que no se queje, que no lo escucharon. Y ahora, que no vaya por los podcasts a decir, o sus canales favoritos, a decir que no lo escucharon. Si le dan la razón a Keiko Fujimori en ese habeas corpus que ha presentado... Y tendría que darle la razón, entonces, estrictamente... el juicio quedaría sin efecto. Sin efecto para que se adecúe al tipo de lavado de financiamiento ilegal. Y muchos incluso habrían prescrito por las fechas que han ocurrido, porque las penas son menores. Pero eso quiere decir entonces que el juicio a Keiko Fujimori se caería. Se va al archivo. Se va al archivo. Ahora, me llama no solamente de ella, de los otros partidos políticos también. También, por ejemplo, Ollanta Humala, ¿no? En cuanto a financiamiento ilegal, en cuanto a que han recibido aportes. Claro. Jorge Barata dijo en un momento que sí apoyaron a la campaña, pero que eso no era dinero, digamos, de lavado de activos. A ver, Barata no ha negado que ha hecho aportes. ¿Quién lo ha negado? Nadie. Lo que pasa es que hay que demostrar que ese aporte era de una fuente ilícita. Y Barata no ha dicho, no todo lo que entraba a la caja 2 era dinero ilícito. Era ganancia que ellos recibían legítimamente, pero tenían una caja a donde le bombeaban plata para eventualidades coimas. Pero era plata negra y blanca. ¿Cómo diferencias que el $100 de tal número entró acá? ¿Cómo vas a diferenciar? Bien difícil, ¿no? Entonces, el tema del aporte es un hecho inequívoco. O sea, la Fiscalía tiene razón que había aporte, sí. El tema es, ¿ese aporte constituía delito de lavado de activos? ¿Sí o no? La respuesta es no. Entonces, con una sentencia del tribunal, en el sentido que usted nos explica esta mañana, doctor, se sentaría un precedente para los otros casos también, como bien... Un precedente importante de cara a civilizar el accionar fiscal. Y que las conductas tienen que tener su tipo penal perfectamente definido. No puede un fiscal decir, como no está acá en ninguno de estos delitos, agarrar y meter en el lavado de activos. Hay una cosa importante que justo ayer estaba acosando una persona y analizábamos. Mira una cosa medular, a Vizcarra. Juárez Atoche le imputaba 2 delitos. Cohecho, claro, en el que lo han condenado, y lavado de activos. ¿Sabes qué hizo Juárez Atoche, Perla? Le retiró lavado de activos porque era muy largo y muy complejo de probar. Muy difícil. Y dijo, me quedo con uno, porque es contundente, es potente las pruebas. Me quedo con uno y lo meto preso. Eso se llama ser persecutor del delito, pero con estrategia, cosa que no tiene el otro señor. ¿Le parece de acuerdo que haya sido cambiado penal? Vizcarra. Sí, me parece, estoy absolutamente en desacuerdo porque es una persona que ha dirigido los destinos del país y puede, cualquier demente por ahí puede atentar contra su vida. Yo creo que debe regresar a Barbadillo. Pero entonces se le da esto una razón más para que él... No, lo han victimizado totalmente. De acuerdo, persecución política. Y él es un discurso que viene diciendo hace muchísimo tiempo, a pesar de que sabe perfectamente que está enfrentando cargos gravísimos. Vizcarra, para mí, por todas las cosas que ha hecho, debería morir, no morir en la cárcel, que está en la casa sus últimos días y si está enfermo, retirarlo, conforme dije también por Fujimori, ¿verdad? Nadie debe morir en la cárcel, por más desgraciado que ha podido ser este caballero, pero cambiarlo de penal no me parece. El Estado debe garantizar toda la seguridad de una persona que ha ejercido la presidencia por sucesión. Nadie lo eligió. ¿Por qué considera usted, doctor, que se ha tomado una decisión así desde el Ministerio de Justicia, ¿no? Que además responde a la presidenta, el INPE responde al Ministerio de Justicia, el Ministerio de Justicia a la Presidenta de la República. Yo creo que esa es una de las razones, por ejemplo, que Alcántara no esté tan bien, considero, porque ha sido mal asesorado, porque la presidenta finalmente tiene muchas cosas, para eso está el Ministro de Justicia, que es el asesor.
Y lo que tú dices es verdad, el jefe del INPE depende del sector, ¿verdad? Entonces yo creo que hay una responsabilidad del señor Alcántara y del jefe del INPE actual. Y creo, he visto, no sé, en las redes una foto donde Santibáñez, entre una de las primeras acciones que ha tomado, ha llamado al jefe del INPE. Creo que hay una foto ahí que se están reuniendo en el despacho ministerial. Espero que el señor Santibáñez esto lo retorne, tome una decisión acertada y lo retorne a Barbadillo al señor Vizcarra. En tanto, el hermano de Martín Vizcarra ha presentado un habeas corpus, ¿no?, que busca liberarlo. Lo están victimizando. Cada día que pasa y estas cosas, y si presenta y esto va a ganar, incluso eso va a servir para él, para decir, mira, acá está, tuve que ir porque me victimiza el poder, abusa de mí, y se va a victimizar. Y él es experto en eso, ¿ah? O sea que flaco favor estamos haciendo con esas decisiones. Bien, doctor Medina, siempre es un gusto hablar con usted. Encantado. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros en Al Día con Willax.